a todos los que escuchan por las redes. Queremos recordarles que nos pueden seguir por Spotify y recordarse también de darnos nuestras estrellitas, que nos valen mucho y usted no tiene que hacer gran esfuerzo. Muchísimas gracias por seguirnos y quiero leer una estrofa de algo, de una canción que ustedes jamás imaginarán quién fue que la creó. Pero creo que eso somos. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando la piensas. Si las atacas, si las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas. Así de grande son las ideas. Este es un podcast que trata de llevar ideas, pero ideas de un pasado que siguen vigentes en el día de hoy. Y hoy comparte con nosotros nuestra cabina una persona de la que fue parte de uno de los estamentos internos de la Cruz Roja, de la Madre Nodriza, como siempre digo, que era Cruz Roja de Juventud. Otra área que tuvo su gran desarrollo en su tiempo y su momento, porque como siempre lo he dicho, los tiempos son específicos en cada momento. No estamos diciendo que una época sea mejor que la otra, sino presentando que en aquel pasado que se nubiló, que se le echó hollín, que se le cubrió con humo, existe. Y eso es lo que estamos tratando de enseñar a cada quien, que en verdad había algo más allá. Y hoy tenemos con nosotros a esa persona que trabajó de mano con muchos otros en el área de juventud, que es Rosa María Orozco. Bienvenida a nuestro podcast, como todas la conocemos con cariño, Milá. Gracias, Aldrin, qué felicidad estar aquí en este espacio contigo, gracias. Bienvenida y queremos preguntarte desde el inicio, ¿dónde nace Milá? ¿Cómo se hace en la capital? ¿Dónde? No vamos a decir tiempo en edad, para, o sea, hay que conservar todo el tiempo. Yo conozco a la mujer, entonces esa parte no. ¿Dónde nace Milán? Bueno, yo nací aquí mismo en la ciudad, en Cristo Rey, en un callejón de Cristo Rey, a mucha honra, como decimos, muy concurrido de personas, muy concurrido de todo un poco, pero gracias a Dios los 9 hijos de ese matrimonio se mantuvo ileso. Pero yo diría que eso es precisamente de una manera u otra nos refugiamos en organismos como el de la Cruz Roja, que nos dio opción sana dentro de la tempestad. Sí, porque en eso entonces Cristo Rey era un lugar, un área, un barrio, como lo conocemos mucho, Uh-huh. un poquito agitado, de una vida un poquito agitada. Muy Y agitado. ustedes se refugiaron todos dentro de esa madre nodriza que es la Cruz Roja. Y Exactamente. entraron por el Departamento de Juventud o cómo. Así mismo, por el Departamento de Juventud, yo aún ya era mayor, mejor dicho, recientemente había cumplido los 18 años, entré con la intención de ser voluntaria a la insistencia muy persistente de Robert Almonte Báez, ¿lo recuerdas? Y Sí, luego de, estimado Robert Almonte Báez, sí, me he tratado de comunicar contigo. Por favor, queremos una entrevista también contigo. Continúame. sí. Pues bien, el caso es que a través de él, que él entró primero, nos reuníamos en tertulia todas las noches en el sector. En mi casa se reunían todos a hablar mucho sobre muchas aventuras y él dejaba a todo el mundo frisado con tantas emocionantes actividades que realizaban en el Departamento de Juventud. Digo, Cruz Roja, porque para nosotros era Cruz Roja solamente. Entonces, pues ya cuando entramos a Cruz Roja, es que vemos esta gran familia, porque no era solamente una nave nodriza, Aldrin, era una gran nave nodriza
pero que albergaba una enorme familia nacional e internacional, que era el Departamento de Juventud, y con los hermanos mayores, que eran los de Socorro. Sí, sí, sí. Es una gran familia porque cabe y vale enfatizar que pudieron habernos quitado todo, pero la hermandad que existe entre muchos de esas personas de antes, del pasado, queda ahí. Y estas valiosas entrevistas han ido presentando esa hermandad y esa camaradería que aún existe entre todos nosotros. Exactamente, que ¿Me habían entiendes? rivalidades entre hermanos, la hay, y sigue siendo el mismo hermano de siempre, y eso es lo que pasa con Cruz Roja desde esa época. Rivalidades por querer hacer el trabajo mejor, por Exacto, presentarse como personas que estaban haciendo el trabajo. Era una rivalidad competitiva, y no era sana, y una sana. rivalidad sana, no era una rivalidad personal, no, era algo competitivo, algo Exactamente. competitivo. Entonces, ¿en qué años entra María Orozco al Departamento de Juventud y comienza actividades, esas actividades lúdicas que hacían en ese departamento? Terminando mi bachiller, terminé el bachiller en el 89-90, 90-91 por ahí aproximadamente, ya entro a Cruz Roja, cuando María Rosa Beliar era la directora de Cruz Roja Dominicana. ¿Es el 90? 90-91 por ahí. Ok. En ese entonces, ¿quién era el director de juventud? Wilfredo Astacio Beliar, papito. El difunto Wilfredo Antazo Velar, Dios lo tenga en Sí, su gloria. sí. Inmediatamente, ¿cuáles cursos tú comenzaste a tomar? ¿Qué capacitaciones te viste envuelta? En todas las que pude. Tú sabes que teníamos limitaciones en el departamento de juventud, no podíamos hacer todo tipo de capacitación, pero sí logré tomar el primer auxilio básico varias veces, porque me encantaba realmente. Varias veces llegué a tomar el primer auxilio básico para refrescar. Cómo que no se podía No, tener, no había se, muchos cursos muy fuertes que ustedes tenían allá en Socorro y no podíamos tomarlos los de juventud, no los sí, sí, menores por lo menos. sí, porque en esa época había como esa liga extraña, competitiva, en buena lid, de llamarse Juvenzorros y Ya esas lo cosas. sabes. A los que queríamos participar en las actividades de Socorro nos llamaban joven zorro, joven zorro. ¿Qué decía Wilfredo Antacio Belial de eso? Él siempre trató de realmente de llevar la Cruz Roja de la Juventud por el camino, por el sendero real. Aunque en esa época tal vez él estaba un poco confundido porque no existían los cánones o el patrón que después se tuvo para Cruz Roja de Juventud, digo yo, no Sí, sí, sé. así mismo es, Adri. Él insistía mucho. Wilfredo siempre fue muy celoso con su personal. Por eso tú ves que llegaban los muchachos a muy alta edad y no pasaban a Socorro, porque él entendía que porque había que pasar a otro departamento, sí, no nos obligaba, nos motivaba, esa es la palabra, porque es que él creaba actividades muy parecidas a las que Socorro realizaba. Entonces, ¿para qué teníamos que ir a Socorro si teníamos esas mismas actividades en el departamento de juventud? Pero cuando María Rosa Beliar empezó a cohibirle, a través de la insistencia de unos cuantos directores de Socorro, que no podíamos vestir con uniforme de chamaco, que no podíamos utilizar las ropas militares, en fin, y las actividades que realizábamos nos empezaron a cohibir, entonces ya lo hacíamos, pero con no sé si tú recuerdas del Comité 14, que luego pasó Ese comité 14, ¿dónde quedaba? ¿En en Cristo Cristo Rey? Rey. Y luego el Ok. Comité 14 empezó a hacer, eso fue como la cuna de Astacio, y empezó entonces a hacer, ya no Comité 14, ya no era de Cruz Roja, sino que era el Cuerpo de Cadetes Socorristas Voluntarios Henry Dunant. Wow, qué largo nombre. Así mismo. Entonces Y decíamos el BERS. el BERS, ¿y qué BERS. hacían ese era de Cruz Roja, porque Sí, después BERS pasó a ser como algo parte privado de Astacio, según supe exacto. también. El Comité 14 era de Cruz Roja. Era el comité que él organizó, que él creó en sus inicios. Pero luego, él, al ponerle tantas dificultades, como tantos cierres
a las actividades que él quería realizar con nosotros y que valga la aclaración, estas actividades hacían que Cruz Roja Juventud tuviese un sinfín de voluntarios permanentemente. Entonces, él lo que hizo, en lugar de cerrar el comité, fue descentralizar lo de Cruz Roja, ya lo reconoció como, y está reconocido, constituido legalmente, como cuerpo de cadetes, como el BERS, cuerpo de cadetes socorrista voluntario, Henry Dunant. Todavía existe el BERS, pero tiene Todavía existe y está a cargo su hermano, Wilson Eliar. Ok, ok, ok. Y entonces, después de ahí, ¿cuál es el otro camino que sigue Milá? ¿Hacia dónde Bueno, sigue después de ahí? bueno, mira, yo diría que durante ese trayecto hay muchas cosas que contar, Aldrin. No sé si será prudente contarte algunas. Sí, sí, claro, para esto que estamos acá. Exacto, mira, en esa época fue una cosa tan emocionante. Oye, nos hacíamos vivaque. Tú recuerdas que esos vivaques son más que nada de socorro, la que lo hacía. Pues Ujú. nosotros también realizábamos nuestros vivaques. Recuerdo que una vez hicimos uno en una laguna allá en Cristo Rey y esa fue una experiencia fenomenal. Nos reuníamos a las 6 de la tarde en un punto de encuentro y desde ahí empezamos a caminar con nuestra mochila encima, sin quitarnos nada, con botas, chamacos, amaneciendo. Llegamos a una laguna, ahí anduvimos dentro de la laguna con el agua hasta el cuello casi mente. Y después de ahí a la montaña, cerca de unas lomas, cerca del zoológico, también caminando, o sea, y eran experiencias, mira, que te destrozaban en el momento, pero te dejaban una vivencia sana, sana, Aldri. Y creaban una Bastante sano. hermandad en ese grupo que estaba ahí, increíble. Que nunca ha muerto, nunca, Ya lo siempre sabes. se Es, mantiene de por vida. están como tú, dispersos en todas partes del mundo, pero se mantiene la comunicación, porque se mantiene lo que se vivió. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué sigue después de ahí, después de todas esas vivencias? Además de eso, de esos vivac que también realizábamos periódicamente, la travesía que realizamos por última vez, la última mía fue repetida, pero fue con Binet y ya más nunca volví a subir una montaña. que fue, No, combiné, ¿no te acuerdas que yo también estaba ahí? cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Inclusive estaba, ¿cómo se llama? El scout, Alexis Batista. Alexi Batista estaba ahí Exacto, también también, estaba ahí. también El caso estaba es que ahí. la primera vez que yo asistí fue con Juventud, que fue así mismo, de Villa Altagracia hasta San Cristóbal, 3 días entre las montañas, con todo encima. Un trillo hermosísimo, Ya lo sabes. algo hermosísimo. Creo que lo convirtieron en zona protegida, según supe. Wow. Y que Robert, yo creo que hace algunos viajes por ahí turísticos, según me dijeron. Tendríamos que preguntarle a Robert Almonte, a ver. Es que la experiencia es, mira, fenomenal. Yo quisiera que mi hijo pudiese Algo, vivirlas. algo inmenso, algo maravilloso. Y la Sí, hice varias veces. ya lo Entonces, sabes. Entonces, después de ahí, ya, ¿qué continúa? Porque se ve ahí que entonces se mezcló mucho Socorro, Juventud, sí, y sí, entonces, porque no quiero llegar todavía a la parte distrito, porque falta mucho por exacto. hablar. Pero Me falta también, mucho. como tú decías al principio, me hiciste la pregunta de qué capacitación recibí. Obviamente que primero auxilio avanzaba, como te decía, varias veces porque me gustaba. Cada X tiempo yo lo hacía. Tengo mis certificados ahí en paquete y no me pesaba. Pero aparte de eso, también, tú sabes que Barbele también dirigía también el departamento de difusión. Entonces, todo voluntario que entraba a Cruz Roja tenía que también formarse en esa área y tomar la capacitación de difusión. Entonces, después más adelante tomé el curso de PAA, que es un auxilio avanzado, RCP, no recuerdo con la sigla que se llamaba el curso, ¿tú recuerdas? Soporte básico de vida. Soporte básico de vida. Exacto. Entonces, no había capacitación directamente para el voluntario de Cruz Roja Juventud Tú me en las dijiste, áreas respectivas. tú me dijiste que no queremos llegar todavía ahí, pero No, si no, quieres, no, no, porque estoy viendo que eran todos, pero como dije anteriormente, no había un canon, nada, no nada. había un procedimiento real de qué Mm, debería de darse al joven no, en el departamento de juventud. no. Todas las Eh, capacitaciones eran en socorro. exacto, porque había ese entendido de capacitación
escuela de capacitación, escuela de capacitación Socorros, Exactamente. ¿me entiendes? Ujú. Eso yo lo entiendo ahí. Entonces después seguiste, ¿y Ajá. en qué quedó el Comité 14? ¿Saliste de ahí? ¿Qué pasó? El Comité 14 más que nada fue un poco distanciado cuando Astacio pasa a dirigir, me parece que fue el Departamento de Socorros allá en Cruz Roja. Ya En esa quedamos, época, no más para acá, fuimos mucho más para acá. Pero ya el Comité 14 en sí, ahí se desintegró. Mientras estuvo Astacio en Juventud, todos pertenecíamos de lleno en el Comité 14 y realizábamos campamentos ¿cómo se llama?, de supervivencia. En una ocasión fuimos a Comatillo y eso fue una experiencia chulísima, amanecer en el campo, en casas de campaña. Ahí él ya no se, él se convertía en el lobo, una experiencia chulísima. Pero también realizábamos, ¿cómo se llama? Campamento de supervivencia. Tiene un nombre que era supervivencia y supervivencia, sensibilización, algo así, ¿no era que se algo así, llamaba? porque era precisamente para que en caso de desastre no tuviésemos miedo en el hecho de tener que bregar con cadáveres y tener que estar en lugares incómodos. Eso lo hacíamos en el cementerio. Durábamos la Ok. noche entera en el cementerio, ¿Y caminando por por entre los qué? túneles. Oye, Ok, terrible. ¿y por qué en el cementerio? Para causar más pánico, para romper el pánico, romper el miedo, para vencerlo. Esa era una carga de entrenamiento, plenamente socorro. Pero el Comité 14, mejor dicho, el cuerpo de cadete, el BERS, lo realizaba constantemente. Ok. Porque no había más capacitación en juventud. Sí, sí, es por la falta eso lo entendemos. Ok, después que pasa entonces el Comité 14, llegas a la Cruz Roja, a Miraflores. ¿Qué Sí, pasa ahí tú sabes que no entonces? existía el distrito, lo que existía No, era la sede central. sí, en Miraflores. Exacto, entonces la sede central que estaba allá mismo, donde mismo está la sede central, valga la redundancia, Miraflores, ahí yo no pertenecía directamente al comité de la sede central, yo pertenecía al de Invivienda, pero eran tantas las actividades como yo dirigía el comité de Invivienda y eran con muchos voluntarios, pues entonces la mayoría de las actividades siempre nos invitaban y estábamos ahí todo el tiempo. Y Valverde, que desde Socorro se encargó de protegernos, nos daba consejos tantos o más como Astacio. Cuida a esas niñas, protégelas mucho, no deje que le hagan daño, en fin, siempre estuvo ahí permanentemente, muy agradecidos de Valverde por estar, Alejandro. Sí, estuvo aquí por estos lugares también, estuvo en otra cabina también en una entrevista. Falta la segunda parte porque es No mucho quiero lo que él tiene, perdérmela, es mucho lo que él tiene que decir, es no me la mucho lo quiero que él tiene que perder. decir. Bien, entonces ya llegas a Miraflores. ¿Qué sigues haciendo? ¿Hacia dónde van tus raíces? ¿Hacia dónde se entienden tus ramas? Pues ahí llegué a participar en varias capacitaciones nacionales e internacionales, ya sí propias de juventud, no tanto nacionales aquí, sino que empecé a participar en campamentos de verano en España, como también en diferentes capacitaciones de liderazgo en Costa Rica, y así por el estilo, a muchas Ok. capacitaciones internas, pero digo, perdón, externas, fuera del país. Y en esas capacitaciones pudiste ver cómo trabajaba el Departamento de Juventud. Si algo me llamaba la atención en muchos de esos lugares, Aldrin, es precisamente la carencia del departamento de juventud. Sí había juventud, pero muchos de ellos era como tan pasivo, realmente muy pasivo. Yo lo veía más activo aquí, quizás el mismo hecho de que trabajábamos con las actividades más activas, más fuertes, como la del VERS. Ok, pero bueno, es que también el departamento siempre se vio como parte del departamento, se le tenía la concepción de ese es el departamento, por donde entran los jóvenes que van a durar un tiempo ahí para luego pasar a socorros. Exactamente, la brigada Porque infantil. sí, porque no se tenía estipulado que, como te digo, que ahí la persona pernotara mucho tiempo, se desarrollara, hiciera otras actividades, Eso es cierto. como un departamento totalmente aparte a lo que es socorros. Y Así es. entonces, cuando ibas a esos países, intentabas implementar lo que aprendías fuera, se te fue incómodo.
tratar de implementarlo? ¿Qué pasó? En los principios sí, era difícil. No imposible, pero por lo menos llegué a contar con la participación del apoyo de Hogando y tú en esa época también, que daban las Brinca, capacitaciones de liderazgo, por brincate, ejemplo. brincate No, para el distrito no, no distrito, sé en el para el distrito todavía no, todavía no. Ok, Cuando ok, ustedes ok. empezaron a dar las capacitaciones de liderazgo, sí, de liderazgo, ¿te Oh, acuerdas? sí, Técnica de sí, como, instrucción. sí, técnica de intrusión, sí, 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 Exactamente. Ahí yo sí. vi mucho de lo que me dieron en las capacitaciones en el interior, en el exterior del país. Ok, mira, nosotros no habíamos viajado ninguno, pero había la concepción de que había que tener a alguien que te dijera cómo vas a dar las clases, Sí, exactamente. cómo vas a impartir docencia. Adri, y tú no te imaginas, ustedes no se imaginan, tú y Ogando no se imaginan el potencial que ustedes me dejaron en esos talleres, en esas capacitaciones, porque era algo que no era solamente para Cruz Roja, no era para que yo diera un curso de primeros auxilios, no, no, es para mi vida. El miedo escénico en mí no existe y en la universidad me fue fenomenal gracias a ese taller en específico. Claro, y la constante práctica, pero ese taller, esa capacitación que ustedes dieron ahí, eso fue un libro gordísimo, ¿te acuerdas? Yo creo que ese fue el CPI que salió peor que el CPI que se da normal, que es capacitación para Ajá. instructores, que hubo un instructor de ese curso que nos dijo, ustedes están haciendo esto más fuerte que el normal. Bueno, pero fue muy bueno. Y sí, 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 sí. Mucha gente se recuerda todavía de ese Oye, y yo curso, aprendí mucha cosas gente. ahí, el dominio escénico, la utilización de los equipos de recursos didácticos, que el data show, el rotafolio, el mismo Que manejo. todo, Oh, sí, que ya todo se ha volcado a un solo recurso para dar la docencia, que es el data shop y punto. ujú. Ya la gente no usa más nada, se llevan de poner cosas ahí, pero eso también tiene su forma de cómo tú lo vas a usar, Exacto, ¿me ese es el entiendes? punto que ustedes explicaban. Como en esa época lo más moderno eran el rotafolio, el data show, el papelógrafo, todo eso ustedes explicaban paso por paso las reglas de cada una, cuántas líneas, qué se coloca en cada uno. Ay, pero qué dolor de cabeza cuando yo veía que me van a dar instrucciones en la universidad o en cualquier otro ámbito que no cumplían con esos parámetros que ustedes me dieron, qué cosa. Bueno, ser sincero, no nos pueda poner a que no nos vean como una persona ingreída, pero creo que estábamos un poquito desarrollados para la época. Sí, yo Estábamos un entiendo que poquito sí, avanzados para la época. yo entiendo que sí. Aprendimos cosas que se unieron a lo que estábamos enseñando y tratamos de enseñar lo que ya teníamos dentro. Y eso nos ayudó, es decir, teníamos algo ahí dentro que nos hacía hacerle entender a la gente de una forma simple, llana, las cosas como deben ser. Y cada quien tomó su estilo. ¿Tú me entiendes? Hogando uno, yo tomé otro, pero que era el estilo que gustaba. Y la Sí. gente se sentía bien con él. Y era un balance, porque mientras que Ogando era muy estricto, tú eras más tranquilo, más sereno, más pausado. Entonces, es un balance, es un equilibrio. Sí, 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 sí. Entonces, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Milagro? Ya toma toda esa capacitación, trabajaste con Robert Almonte Val como director de Juventud De también. juventud, también tuve que trabajar pero ya digo, ya Gina fue más cuando llegó al distrito. Pero antes de, sabes que hubieron muchos cambios allá en Cruz Roja, muchos Ujú. cambios, porque después de María Rosa Belial vinieron unos cuantos diferentes directores o presidentes de la Cruz Roja, hasta llegar. No trabajaste con ninguno de ellos, No, yo nunca salí del departamento de juventud, nunca. pero nunca trabajaste directamente. ¿Qué hacías en Juventud con cada una de esas personas que cambiaron? No dirigir juventud, o sea, yo no empecé a trabajar directamente en la sede cuando llegó al distrito, que fue allá cuando entré directamente al distrito. Mientras tanto, desde mi comité. Yo dejé el comité Ok. en un momento y pasé a ser voluntario de la sede, sí, pero ya a trabajar directamente por ejemplo, con Robert después de Astacio, que fue el director de juventud. Ajá. Entonces, ahí yo, voluntaria, hacía todo lo que me mandaban a hacer como voluntaria.
que hay una Ok. actividad en el ¿Y malecón. de qué filial o no era filial que se llamaban en esa época? ¿Cómo se llamaban anteriormente? Era comité del Comité. distrito, exacto, comité. ¿De qué comité? 14, perdón, 15 en Invivienda. En Invivienda. Te mudaste a Sin Vivienda entonces Ujú. después. Dentro de Cruz Roja estaba en Invivienda. Ok. Y desde ahí era que venías a la sede central como voluntaria. No, al principio no, Ale. Yo era directamente de Invivienda. Yo Ajá. entré por la insistencia de Robert a crear un comité en Invivienda. Ok. Creo el comité en Invivienda y participábamos en todas las actividades de allá de la sede central. Pero inclusive Socorro también llegó a llevarnos a nosotros, a los mayores de edad, Ok. a varios conciertos donde Socorro participaba, cumplía servicio, ofrecía servicio. Es que también el que Socorro tenía algunos truquitos ahí que entusiasmaban a los muchachos, Ya lo sabes. como esa parte de los conciertos. Entonces, Exacto. ¿tú me entiendes? Porque era un concierto que eran un poquito caros en esa época y que a ti te llevaran totalmente gratis, A como que llamaba tarima, mucho la atención, ¿eh? a tarima. Exacto, entonces era difícil de pegar a los jóvenes de ahí, de ese sentido de, no, pero que juventud puede hacer otras cosas, pero ¿qué otra cosa? Porque allí no vamos a los servicios, a los conciertos gratis. Y mira, esos desfiles de carnaval, Socorro tenía un papel muy importante y muy fuerte, pero también nos llevaban a nosotros para el área de los niños perdidos, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. Ustedes tenían una carpa que solamente era de Exacto, niños perdidos. Entonces exacto. trabajas con Robert Ujú. Luego y con con quién Eduardo más. Aibar, Eduardo Aibar también, sí. Ese fue el tercero del director, diría. sí, porque él fue el sucesor de Robert. Oh, ese fue el sucesor de Robert. Sí, sí. Ok. Y entonces tú ahí estás trabajando simplemente como voluntario De la sede. Sí, yo no tengo ni el de comité. la El sede. comité se lo dejé a mi hermana, pero paso a ser voluntaria de la sede. Ok. Y ya ahí estás trabajando directamente con el director de Socorro, que era Eduardo Aibar o Exactamente. Robert Primero con Eduardo Robert Aibar. y luego con Edward. Ok. Y después, ¿qué sigue ahí? Pues de ahí es que surge la propuesta de que van a crear el comité del distrito, ya en esa época. Entonces, no lo crearon per se, pero estaban buscando el perfil, haciendo todos los amarres. Como no me gustaba cómo se estaba, o sea, el departamento de juventud era que quería crear el perfil. Y no me gustaba cómo se estaba orquestando la ropa, porque Ujú. sentíamos que había un grupo que sentíamos que estaban haciéndolo a la medida de alguien en específico. Ok. Entonces, nada más decíamos, nada más falta que uno de los requisitos sea que sea mello. Entonces como que nos creó un poco de desencanto, como que no, hombre, eso es una chelcha. Y particularmente yo me distancié un poco y me centré a mi universidad, que estaba un poco Ok. descuidada. Ok, en Eh, esos años se me olvidó hacerte esa pregunta, en esos años de capacitación, de todas esas cosas, ¿hubo algún curso, una capacitación de esas que te marcó realmente en tu vida, que aún tú lo sientes como, bueno, a partir de ese curso fue que yo, no sé, encontré el nirvana, vi la claridad y hice contacto cercano con seres de otro planeta? bueno, yo diría, Adri, que esa respuesta ya está dada, porque a pesar de que me encanta la capacitación y en todas me incluía, en toda la que podía sustentar, o Ujú. resolver económicamente hablando, eh, pero como te decía, la capacitación para instructores fue una cosa sin precedente para mí. Ese fue el curso que te hizo, te cambió totalmente. Exactamente, eso fue revolucionario. El CCPI, el de capacitación para instructores que dimos Ujú. con varias personas. Vinieron personas también, yo creo que fueron personas de los pueblos y diferentes Sí, sí, sitios. Sí, vieron me un poco, recuerdo. duró mucho la capacitación. Sí, creo que fue como 2 fines de semana o no me recuerdo bien, porque se quedaban ahí algunos allá en la misma institución ahí. Yeah. Entonces, después de ahí,
cuando ya tú y otra pregunta que se me estaba olvidando también. ¿Hubo en esa época alguien que con su liderazgo te marcó también? Te Pues marcó en tu vida, que tú digas, el liderazgo de él fue o ella fue esa persona que yo diría que el mismo Robert Almonte Báez, en esa época de atrás. tú te sentiste que, Sí, yo lo idolatraba, porque yo veía ok, que tan joven que era, con tanto potencial, con tanto emprendedurismo, o sea, un hombre capaz como no muchos, a pesar de la juventud que tenía. ujú, Tenía sus debilidades porque es un joven, pero yo lo veía, wow, increíblemente exitoso, capaz en lo que se metía, daba para adelante y salía bien. Robert Almonte Báez, definitivamente. ok, pero se te olvidó también una de las actividades que se hacían, si no me lo recuerdo, ¿te acuerdas de la carrera de monedas? Claro que sí, en ¿Verdad? el En Conde. el Conde. Ajá. Oh, esa no se me olvida, ¿no? La carrera de monedas, Oye, claro. aparte de que recaudaba fondos para la institución, obviamente, pero aparte de eso, servía de publicidad, porque tanta gente se veía tan emocionado poniendo su moneda en la carrera de monedas. Oye, una cosa chulísima. Sí, y te olvidas también de la campaña de Amárrate a la vida, Sí, ese es más reciente, pero sí. esa más reciente, sí. Entonces, cuando ya pasas ahí, ya, Pero puedo decirte algunas actividades más, perdón. dime, sí, sí, claro Bueno, que sí, para eso en estamos acá. época de antaños también, del Comité 14 y del VERS, pero ya como juventud, realizábamos también competencias en el patio de la iglesia donde se reunía el Comité 14. Realizábamos competencias de nudos, por eso me identifiqué mucho con Alexis cuando empezó dando campismo allá en Cruz Roja también. También hacían competencias de campismo, competencias de primeros auxilios con las cartas. Habían unas cartas, Aldrin, que eran de primeros auxilios básicos, no sé si tú lo llegaste a ver. Y nosotros Sí, yo creo que sí, yo creo la que sí. utilizábamos porque nos sentábamos así en círculo, en tertulia, y sacábamos la carta y según el caso que representara la carta, teníamos que explicar cómo se resolvía. Y ahí pasábamos, mira, ratos en capacitación, pero divertida. Pero Pues, también, muy buena actividad, muy buena sí, actividad. pero también hacíamos caminatas, Aldrin, maravillosas, desde Invivienda, el Comité 15, desde Invivienda hasta Boca Chica a pie, con un grupo de la comunidad completa, no solamente de los voluntarios. Y eso también captaba muchos voluntarios para el comité. Y llegamos allá a bañarse en la playa, pero luego volvíamos para atrás en transporte. Ok, ya pasamos esa parte, ese estadio, y ahora caemos ya Milagro Orozco, directora de Juventud del Distrito Nacional. Sí. ¿Qué tanta experiencia, qué ganaste ahí, qué viviste ahí, cómo te sentiste ahí con este grupo de fanáticos militares? Claro que sí, eso es totalmente entendible, pero con una persona que dijo, la escuela es para todos. Y así se cumplió, o así traté de que se cumpliera. Definitivamente, Aldrin. Mira, yo llego allá y entonces las personas que estaban ahí de socorro fueron los que yo veía como los inalcanzables, a que yo no podía ni siquiera tener el derecho de dirigirle la palabra porque eran intocables. Esas personas pasaron a ¿Y ser mis quiénes, compañeros. pero espérate, ¿y quiénes eran esos? O Ogando, Ay, mi Raúl madre. González, Adrin Santiago, No, mira, muchacho, Luis mira, muchacho, Virnet, eran mira, personas que muchacho. estaban allá arriba. Entonces, pasaron a ser parte de la familia nuclear de nosotros allá, en el distrito. Nos pusieron ahí y yo digo, wow, es increíble. Tú te imaginas el privilegio que yo sentí por estar ahí. Entonces, ahí viene una transformación completa, Aldrin. Ahí no se distinguía quién era de socorro y quién era de juventud, porque era una fraternidad increíble. Tú eras testigo de eso.
Sí. Increíble. Tú no distinguías quién era de Juventud y quién era de Socorro. Ahí entonces tú crees que se comienza a desarrollar realmente el Departamento de Juventud y sus áreas. Yo diría que el Departamento de Juventud a nivel nacional, porque recuerda que eso mismo no fue que aquí fue que se crearon las áreas, porque las áreas ya estaban creadas en otros No, no, países. no, no. Lo que se fue que se Se puso, establecieron aquí, sí. se establecieron y se usaron. Se, se, Exactamente. se buscó la información y se dijo, pero esto hay que hacerlo. No, óyeme, es increíble. Y entonces toda esa energía se irradió a nivel nacional, pero empezó en un punto, el Distrito Nacional. Exacto, porque que no, Adri, ¿quién más había escuchado hablar de formación básica de juventud? No existía, aquí no No existía. existía, pero se creó el FOBAPES, que es Formación Básica para el Personal de Socorros. Sí, Y como dijo el que estaba en la escuela, en el Distrito Nacional, ¿quién dijo, era pero la ese? escuela, no recuerdo el nombre ahora mismo, y dijo, pero la escuela es de todos. Entonces Exacto. debe de existir un, ¿cómo se llamaba? Porque yo creo que le cambiaron el nombre, el de juventud. Sí, sí, yo no puedo Formación recordar. básica de, no me recuerdo, No pero pude recordar, lo intenté, pero no pude recordar. se creó el curso, creo que fuimos a Nagua, ¿no Ujú. fue? Sí, pero ya más que, porque también creó el director de esa escuela, creó también un curso básico para las áreas. Que si tú quieres También. especializarte en una área, incluso creó y diseñó un logo para cada área. Existían eso en los otros, eso se tomó mucho de España, Sí. que yo recuerdo ahora. Ujú. Y entonces tú dices que de ahí fue que talló a nivel nacional todo eso. Sí, porque inclusive nunca antes se había dado en Juventud, en Cruz Roja, un curso de medio ambiente. Entonces, para el área de medio ambiente. Y ahí tomamos el material que se preparó en la escuela del distrito para capacitar en esa área en específico. Eso fue un boom grandísimo. Vinieron Que jóvenes de diferentes partes del país a capacitarse en ese taller que duró unos cuantos días y luego la práctica final era en un campo, o sea, en el campo, en terreno. Recuerdo que eso fue en sí en Agua que nos fuimos 3 días, 2 noches, que 3 días. quede claro que ese fue uno de los cursos que a ti te tocó con el CPI, a mí me tocó ese medio Sí. ambiente, lo di con el corazón, como dicen algunas Ah, personas. porque ya usted declaró que el director de la escuela en esa época en el distrito era usted. Exacto, pero lo sentí como mío, porque era una parte que a mí me encanta, que es el medio ambiente. Y ese curso, bueno, todavía se habla de él, Sí, todavía se habla de él, se sintió, déjeme decirle que todo el mundo sintió que sí, que el curso usted lo sintió como usted, como suyo. porque se impartió docencia en diferentes sitios y se consiguieron charlas en el zoológico, el acuario, creo yo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, en todos los parques nacionales fuimos. Fuimos al acuario, al jardín botánico y al zoológico. Y ahí recibimos charlas de Capacitación, exacto. capacitación de cada. Para mí, pobremente, bueno, no sé ni qué decir porque si se hubiese seguido, sabrá Dios hasta dónde habría llegado esa área de medio ambiente. Exactamente, porque ese es el punto. ¿Eh? En aquella época me marcó el CPI, como decía al principio, pero en esta Ujú. época después del distrito ya, obviamente que eso fue algo sin precedente, Te tocó bastante ese curso. bastante. Y entonces, después que sigue de ahí, ya, ¿qué seguiste elaborando? Bueno, de ahí del distrito duró un tiempo grande participando en diferentes actividades con los voluntarios, con todo el apoyo, apoyando en programas de los nacionales e internacionales como el de Together Weekend, que es una metodología que trabaja en contra de la discriminación hacia las personas que viven con la condición del VIH. Ujú.
Entonces ahí llegamos a ocupar diferentes plazas, como, o sea, diferentes rangos, por así decir, que el multiplicador, que es el básico, instructor regional de la región de aquí del país, luego instructor nacional y a su vez instructor, eso fue lo más alto que llegué, a ser instructora regional para la región del Caribe, en donde tuve la oportunidad de ir a capacitar, a formar instructores nacionales y facilitadores también en diferentes encuentros que se organizaron fuera del país, donde habían delegaciones, representantes de diferentes países de la zona. En una ocasión tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, a eso mismo, pero también a Panamá en dos ocasiones y a Honduras en una ocasión también, formando especialistas ahí en esas áreas. ¿Eso fue después que saliste de Juventud del Distrito Nacional o...? Durante y después. Ok. Se lograron desarrollar todas las áreas en el Distrito Nacional de las que tú mencionas. ¿Cuáles son esas áreas? Porque hemos dicho algunas, pero no hemos dicho Las áreas cada las una. 4 áreas básicas de juventud, a ver si las recuerdo. Sé que estaba el medio ambiente, Ajá. que tiene que ver con sociedad, pero no recuerdo. No la recuerdo ahora, Paz, ¿no? sociedad y paz, algo así. Sí, pero no la recuerdo, francamente no la recuerdo ahora. Pero son 4 áreas: sociedad y paz, medio ambiente, Sé que era con cooperación también, había una. Paz y ayuda y cooperación. Paz y paz y cooperación era una. cooperación. Paz y cooperación, sí. Uh-huh. Medio ambiente 2. Bueno, las otras dos no recuerdo bien. Pero cada una se le hizo su material didáctico. Sí, exacto. Ok. Pero la que más llegó a desarrollarse fue la de medio ambiente realmente. Bueno, era que era más llamativo porque se le puso más atención porque ahí los jóvenes salían, podían ir, ¿tú me entiendes? Sí. Era mucho más llamativo, tal vez fue por eso que se le puso más atención y era más fácil de desarrollar también. Eso es Y verdad. entonces, después de ahí, ¿qué continúa haciendo Milagro Orozco? Bueno, después que salgo de Cruz Roja. No, en el mismo proceso del Distrito Nacional, hacia dónde se Ah, dirige. ya. El caso es que después duró un tiempo, unos cuantos años trabajando ahí con Terrero, Andrés Terrero, que era el presidente del distrito. Ujú. Raúl González a cargo del Departamento de Socorros, Aldrin Santiago a cargo de la escuela, Binet a cargo de las emergencias médicas. Nada, trabajando en equipo ahí, diferentes actividades, como el malecón libre también, que ellos iban allá, investigaban también al personal de juventud para asistirlos. En las emergencias médicas sí no involucraban al departamento de juventud, por lo menos las menores no, por la delicadeza del asunto. Ujú. Pero por lo demás, activamente en todas las actividades hay. Y después que sales de Juventud, te quedas yendo a la sede central como voluntaria. ¿Qué pasa con Milagros? No, cuando salgo del distrito, sí me quedo en la sede central, pero más pasiva. Ya me centré más en lo que iba a terminar eh, la carrera, que estaba muy Ujú. rezagada. Y la carrera, te digo que me fue fenomenal, precisamente con los conocimientos adquiridos a través de la Cruz Roja. Y me desempeño como maestra y entiendo que muchos de mis, eh, digamos que méritos, vienen dados precisamente por la adquisición de, Por la- por las habilidades por adquiridas las habilidades adquiridas hace tantos años en Cruz Roja. en Cruz Roja, Uh-huh. tú logras obtener méritos por encima de cualquier otro docente, De muchos. de muchos, Sí. vaya. Y ese pedacito no pedacito porque tomó un tiempo ese curso, pero te ayudó bastante. Pero increíblemente, digo que aunque los recursos que se trabajaban en esa época ahí no están, como le digo, están ya desvaluados, como eso mismo del el mismo Sí, 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 show y cosas así, pero las reglas siguen siendo las mismas. sí, sí, Tantos claro. centímetros de las letras, tantas líneas nomás de ahí, solo los titulares, no los desgloses.
cosas como esas siguen siendo genéricas. Sigue siendo genérica porque el rotafolio o el papelógrafo, Ujú, las transparencias, que eran donde tú ponías el plástico exacto. y ponías la letra con creyón o Ujú. con marcador, O la es imprimías en la ahora, computadora. sí, es ahora el data shop, Exactamente. pero en aquel entonces era eso, pero se sigue cumpliendo el mismo protocolo, el mismo proceso. Exactamente. Tanta línea, no use más de un tipo de letra, aquello, lo otro es lo mismo, pero ya tú aprendiste con lo básico, Y con lo rústico. exacto, pero Ahora llega esto nuevo, pues ya tú lo sabes manejar. exacto, pero ya sabrá la incomodidad que me siento, porque me molesta en la vista cuando yo veo que un profesional que se supone que es llamado a ser un instructor de instructores y que viene a darme una capacitación, no porque yo sea maestra, sino porque lo aprendí en Cruz Roja, no fue en la universidad. Entonces aprendo las reglas y cuando yo veo que ponen esta hoja de Word llena con esas letras miniaturas a leer tal cual lo que está ahí, ay, pero nada, tranquila, no estás en Cruz Roja, tranquila. Sí, porque se ha quedado esa partecita un poquito reverde que teníamos en la institución. ¿Se te ha quedado esa parte rebelde o ha logrado controlarla? Un poco, me cuesta. La parte de Cruz Roja no se me va. Es que el hecho de que ustedes acostumbran a uno a hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien, eso se como que da trabajo. Cerrar los ojos y mirar para un lado, da trabajo realmente. No sabía que había realmente Ogando y seguramente cuando Ogando oiga la entrevista también dirá lo mismo. No pensábamos que habíamos influenciado tanto Sí, sí, en una exacto. persona y tal vez por No ahí solo hay en más mí, no personas. solo a mí, Aldrin. No, nos quedan varias entrevistas todavía. Ojalá que no sigan apareciendo porque entonces voy a creérmelo. Pero simplemente hacíamos el trabajo y poníamos ahínco en cada cosa que poníamos, que hacíamos. Era simplemente eso. Yo al principio no entendía, cuando yo entré a Cruz Roja, que lo veía a ustedes desde allá, desde lo lejos, dándole entrenamiento a los jóvenes de socorro. Yo decía, pero ¿y por qué son así? ¿Por qué tan exigentes? Entonces después con el tiempo uno va entendiendo que ustedes trabajan con vidas y tienen que hacer las cosas bien o bien, porque cuando se trabaja con vida no se puede fallar así a la ligera. En ese tiempo en el Distrito Nacional, ¿te sentiste a gusto? ¿Cómo te sentiste trabajando ahí? Muy complacida, en familia, Ok, con todo lo que estaban ahí, porque con había un gran todo, grupo de porque personas. sí, con todo, porque que, aunque en un momento dado no compartiéramos igual las opiniones, igual, no todos tenían por qué sentirse a gusto conmigo todo el tiempo, o sea, son opiniones, son cabezas diferentes, pero yo me sentí Exacto. muy complacida en el tiempo que estuve ahí en Cruz Roja, en el distrito, muy complacida. Ese departamento ahora mismo lleva la misma temática, método, existe, no existe, que sepas tú, ¿El departamento o la el, Cruz de- Roja del distrito? el departamento a nivel nacional. Mira, francamente, supuestamente existe porque hay un director nacional de juventud, Mm, pero es un joven que era voluntario de una de las comunidades, de uno de los pueblos, pero mm. realmente no lo conozco. Y yo me he distanciado mucho de Cruz Roja, no puedo darte muchos detalles, pero de que no se sienten, porque tú sabes muy bien que las actividades de Cruz Roja y de juventud se sentían hasta en los medios de comunicación, de que no se sienten, pues yo no la siento. No sé si Bu- existen, francamente. bueno, se- no se te han acercado, te han preguntado, han intentado hacer Mm, contacto contigo, porque con el sí, conocimiento que tienes, en un, sería un buen punto acercarse a aquello que tiene el conocimiento, aquello que tiene la experiencia y puede ayudar en el proceso, porque, ¿me entiendes? sí, sí, ya me han estado llamando varias personas, no directamente de Cruz Roja, mejor dicho, no las personas eh, con la facultad, que esa es la palabra, no las personas facultadas para hacer cualquier llamado, sino digamos que allegados. Me han Ujú. estado llamando como tanteando.
tú estarías, ¿qué tú crees? Podrías, bueno, lamentablemente yo estoy trabajando como docente en un centro educativo del sector público. Entonces yo no voy a renunciar a mi trabajo, que es estable, que es seguro, por ir a entrar otra vez a Cruz Roja, que no sé lo que va a pasar con dolor de mi alma. Así me gustaría que funcione bien el Departamento de Juventud y en lo que yo pudiese ayudar, así mismo lo manifesté, estoy 1000 por 1000 dispuesta a ayudar, pero no dejando mi trabajo, porque yo quisiera, yo juego a que se funcione Juventud, para que yo pueda tener la oportunidad, como te decía, de tener a mi hijo que viva las experiencias que yo viví, que disfrute de ese mundo maravilloso de la gran madre nodriza. Tu hijo no pertenece a ninguna institución de No, servicio ni nada por el estilo. no. Y ya tiene 11 años. A esa edad yo creo que ya tú pertenecías a Cruz Roja o estabas cercano. No. Bueno, no, no realmente. Pero sí, sí, trabajé con muchos jóvenes bajo mi responsabilidad de mucho menor edad de ahí. Y yo sé que pude aportarle mucho. Entonces, yo sé que pueden aportarle mucho a él también. Ok, te sientes confiada en mandar a tu hijo a esa institución ahora, en la situación actual, Ahora mismo porque no, ha como te digo, cambiado mucho las épocas, digo exacto, yo, no sé. exacto. Y además no es lo mismo tú lanzarte tú que lanzar a tu hijo. Entonces, yo, como te digo, estoy un poco distante. No sé lo que está pasando ahí dentro y no oigo nada, no veo nada. Entonces, tendría que indagar mucho antes de soltárselo. Pero me gustaría poder hacerlo. Sí, porque es decir, vuelvo y repito, la idea de estos entrevistas, de estos podcasts, es sacar a la luz aquello que trató de ponérselo una tapa, una funda negra, humo, a todo lo que se hizo en ese pasado, que si lo traspasamos ahora sería una cosa maravillosa, ¿me entiendes? Y es que yo creo, Porque, Adri, que, perdón, sí, dime. que no es que se le pusiera una funda negra, sino que lo que se deja de hablar o de hacer en este caso se olvida. Y como ya fue una época pasada, si no se habla en este caso, que por eso veo maravilloso esos recuerdos, esas añoranzas, porque si no se habla, se va a olvidar. Y si se olvida, es como si no existiera, como si nunca hubiese existido. Y no es así. Eh, Así que estás haciendo un trabajo extraordinario. Exactamente, porque es como decíamos en el curso de CPI, usted trate de ayudarse para impartir decencia con lo que tienes. Pues Sí. bien, ahora tenemos esta metodología nueva que tiene acceso a nivel mundial, pues Uh-huh. es el mejor punto para hacerlo. Exactamente. Vamos a hablar, vengan Exactamente. y vamos a hacerlo. Vamos a Mira que recordar. vamos a recordar, mira todo lo que has recordado hoy y todo lo que las personas oirán en este transcurso de casi una hora, de todo lo que hemos hablado y de las cosas que se han recordado Sí, para que los demás vean que sí, existió, había algo antes, aún sí. con las carencias económicas de esa época, Así mismo es. había algo. No quiero dejar dicho que más grande que ahora, más pequeño, pero había algo. Había una entrega, había un altruismo, había voluntariedad, donde los muchachos iban allí y pasaban días ahí. ¿Me entiendes? Permíteme, Aldrin, mira, es tanto lo que había que yo recuerdo que cuando estábamos todavía en el BERS, el Comité 14 por allá, los jóvenes, que eran también jóvenes, dirigentes del BERS y del Comité 14, iban a las casas de los voluntarios a supervisar cada X tiempo. Cada X tiempo iban a las casas de los voluntarios a asegurarse de que las habitaciones de esos jóvenes voluntarios estaban organizadas, de que la disciplina en la casa reinaba entre ellos. O sea que si la madre le decía cualquier queja de esos niños a los dirigentes de Cruz Roja, ese niño tenía como sanción no ir a Cruz Roja en un tiempo y eso era un castigo terrible, ¿entiendes? Entonces, eso se hacía también, porque era una familia, no era solamente un grupo que se reunía para hacer travesuras, era una gran familia. Y fueron muchas las caminatas. Tú mencionaste caminata, pero las caminatas normales no las dijiste, que era tú llegar a Cruz Roja
y tenerte que irte a pie para Cristo Rey. Nunca te llegaste a ir a pie para Invivienda. Sí, pero por así, por cerca, en grupo, el grupo, nos llegamos a ir el comité entero, como en 3 ocasiones, desde Invivienda hasta la sede central. Y de allá para acá, en guagua, porque no veníamos a pie, ¿no? Incluso desde allá de la sede central también hacíamos hasta Cristo Rey, pero esa era más cerca. Una Yo anécdota ahí, también quisiera compartir contigo, Adri, y con los oyentes, es que en una ocasión estábamos en el comité 14, en el comité 15 en vivienda, y estábamos haciendo en una kermés que había una exhibición de salto a rapel. ¿Qué pasa? Que me subieron a un edificio, a una azotea del 4.º piso, allá arriba en la azotea de vivienda, con una línea anclada desde la azotea hasta el parque. Y fue tan difícil para yo subir por ese edificio arriba que yo dije, bueno, por ahí yo no bajo más. Yo voy a tener valor y voy a bajar por la cuerda. Fue, mira, lo más adrenalizante que viví en mucho tiempo. Pero me bajé por la cuerda, eso fue, ¿cómo le llaman a ese estilo? Que es así como si fuese, rapel. sí, pero no fue rapel, porque era una línea atada a diagonal, sí, No, como atravesada. ahí tendríamos que preguntarle a Luis Binet, pero Bueno, me salió corriendo también con una entrevista. Ya tú el puedes caso saber es cómo están todos. esa línea ahí amarrada a un árbol del parque de vivienda y allá en el techo. Así bajé yo colgada de ahí y eso fue, mira, emocionante. Personas que yo no imaginaba que me conocían. A partir de ahí ya me conocían por la que bajó por la cuerda en el parque. Y se hicieron voluntarios muchísima gente por esa actividad. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo día en la noche, después de mucho gozar, mucho divertirnos y todo lo demás, entonces hubo un incendio en un edificio y ahí se tuvo que llevar a la práctica real las cosas ensayadas en las prácticas y fue muy emocionante. Más voluntarios entraron también a través del accionar de Cruz Roja en lo que llegaban los bomberos. Fue muy bonita la experiencia. Yo recuerdo también otra anécdota que pasó en la caminata que tú fuiste. Simplemente estábamos empezando, creo que estábamos casi entrando hacia el terreno de Villa Altagra, San Cristóbal, para la montaña, y tú preguntaste, ¿ya estamos llegando? Sí, de que crucemos esta montaña y ya llegamos. Mentira, ese era el primer día. Y yo y vine nada más nos miramos y dijimos, sí, de que cruce ahí. Ya, pero imagínate, tú eres el viernes y nosotros salimos por San Cristóbal el domingo. Ay. Yo me recuerdo que tú esa vez estaba mal, 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 mal. Pero a partir de ahí, Aldrin, yo tengo asma para toda mi vida. Pero por esa caminata. Sí, para que sepa. Oh, Dios mío. Yo creo que llovió, sí. Creo que Llovió el tomamos. primer día. Aparte de que yo suponía que era al revés la travesía, que iba a ser al revés porque yo esa ya la había hecho 3 veces con juventud. Pero ¿qué pasa? Mm, Que yo me había puesto a hacer el FOBAPE de relambía, de freca. Entonces hice el FOBAPE allá en Cruz Roja y tú sabes que fueron 3 días amaneciendo en Cruz Roja. ya recordé el nombre, mira. ¿Cuál? Es Fobajú. Ah, ¿Te acuerdas que era así, verdad? sí, formación básica de juventud. Fobajú, ese era el nombre, Formación Básica de Juventud. Es cierto. Ojalá alguien tenga algún ejemplar de ese manual por ahí, nos lo haga llegar, porque yo tenía todos esos ejemplares guardados en un Yo voy disco a tratar duro de que conseguirlo. Dímelo otra vez. Fobajú. Fobajú, pero que yo tenía todos esos ejemplares guardados en un disco duro y lamentablemente el disco duro se dañó. Ya. Y no es como Claro, ahora que ahí está la nube. bueno, no había en ese entonces. Creo que se perdió. Hubo otra persona que continuó e hizo otro curso de medio ambiente, ahora que recuerdo, que fue Adam Tejeda, que estuvo ahí en la Ajá. dirección de juventud. Se hizo otro con él, Ya. otro curso de medio ambiente. Y él consiguió a raíz de las, ¿cuál era que los escuelas iban allá a tomar las clases? ¿Cómo era que llamaba eso? No recuerdo. Que iban con juventud, las 60 horas. Ah, sí. Bueno, él reunió un dinero con ellos ahí
Y Milá, eso se mandó a hacer poloche. Bueno, como Adam sabe bien Adam Tejeda sabía bien esa parte de mercadeo, consiguió t-shirt con el logo, pero fue una cosa con bolsas de papel con el logo, los Ay, qué manuales. bien. Sí, 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 eso fue una cosa, pegatina con el logo, fue una cosa increíble lo que se hizo esa vez. Sí, para que vea que quedó un legado que Sí, él siguió porque él trabajó mucho contigo en las cuatro áreas. sí. Y contigo de mano también en el departamento de capacitación. Sí, no, no, eso fue lo que dijo ese director, que la escuela es para todos, Sí, juventud y socorro. Siempre ese director lo vio así, porque es la realidad. Claro, ahora se dice que Juventud tiene alguien que trabaja con la capacitación y aquello, pero caramba, es una escuela, se le da a los dos, no puede ser nada exactamente. más para uno, no puede ser. Exactamente. ¿Me entiendes? Bueno, María, encantado de haberte escuchado de nuevo, Milá, y saber de ti, y saber que tu familia está, ser joven está grandísimo, y que nuestros radios oyentes te han escuchado de nuevo, porque tal vez había personas que no sabían de ti y han oído tu historia de vida dentro de la nave nodriza, como digo yo. Muchísimas gracias, Adrián. El placer es todo mío. Lamento que Ogando no pudiese estar presente. Ya será en otra ocasión y siempre dispuesta. Mil por mil. Muy agradecida. Esperamos otra segunda parte donde estaremos haciendo otra entrevista con otros puntos, con otros tópicos. Esperamos eso. Muchas gracias. Bien, siempre a la orden. Bien, Radio Escuchas, aquí tuvieron a Milagro Losco, una persona muy conocida dentro del Departamento de Juventud. Y recuerden seguirnos por Spotify y darle a la estrellita para que sigamos creciendo un poquito más. Muchísimas gracias y pasen lo mejor de esta semana y pronto estaremos con otra entrevista. Pasen buenas. Gracias, Milagros. Siempre. Ok.